Bienvenidos a otra emisión de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos los temas culturales que se desarrollan aquí, en el Palacio Legislativo. Esta semana tuvimos dos visitas relevantes. Primero, vino la pequeña Amal, una marioneta de 3,5 metros de altura que representa a una niña siria refugiada, que se ha convertido en un símbolo de los derechos humanos. Y también estuvo aquí el espléndido escritor Guillermo Arriaga, quien nos presentó su más reciente novela Extrañas, un texto perturbador y fascinante. Acompáñenme a ver estas notas. Guillermo Arriaga escribe esta obra con un lenguaje antiguo, distinto y sencillo que gira en torno al conocimiento, al tratamiento de las personas con discapacidad y analiza complejidades teológicas, éticas sociales y médicas asociadas a esta condición. Esta novela del siglo XVIII trata de la historia de William Burton, a quien el autor decide llamar así en homenaje a William Faulkner, William Shakespeare y al explorador inglés Richard Burton. El personaje principal es un joven aristócrata, heredero del título de su familia y de una propiedad gigantesca, quien renuncia a su posición para dedicarse a la ciencia. Por ejemplo, Extrañas, mi última novela, no es una novela histórica, es un repensar la historia, es recrear la historia desde una perspectiva que no se había contemplado antes, que es un libro que te asoma a la ciencia, te asoma al pensamiento, te asoma a los prejuicios, te asoma a la diferencia y permite que entendamos que la única solución en los seres humanos es crear vías de empatía. Se presentó la exposición Una nueva tierra, una nueva esperanza, 40 años del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, ACNUR. Plasma la experiencia de 4 décadas de trabajo humanitario a favor de cultivar las semillas de esperanza de las personas refugiadas en México. ACNUR ha intervenido en la protección de cientos de miles de personas que han llegado a territorio mexicano, huyendo de la persecución, la violencia y las amenazas en sus países de origen. Actualmente se trabaja en fortalecer las capacidades para la protección de las personas desplazadas. La exposición consta de alrededor de 50 imágenes fotográficas, documentos relativos a solicitudes de asilo y notas periodísticas de las personas refugiadas. Mujeres emprendedoras, artesanas y manualistas mexiquenses expusieron sus productos con el objetivo de impulsar su talento y trabajo. Artículos navideños, cosméticos, joyería, artesanías y manualidades, hechas con el esfuerzo de cada una de las expositoras, estuvieron a disposición de los asistentes. De igual forma, con la finalidad de resaltar la belleza del estado de Oaxaca y sus productos locales, 35 artesanos inauguraron la feria Oaxaca en tu corazón. La Cámara de Diputados dio una cálida bienvenida a la pequeña Amal, marioneta de 3,5 metros de altura que representa a una niña siria refugiada de 10 años que tuvo que dejar su país, su historia, su familia y costumbres debido a la guerra. Amal, quien se ha convertido en un símbolo de los derechos humanos, especialmente de los refugiados, empezó su viaje por el mundo en julio del 2021. Ha visitado más de 15 países y 40 ciudades con el objetivo de visibilizar a las niñas y niños que huyen de la guerra, la violencia y la persecución. Durante su travesía en México de frontera a frontera, recorrerá más de 5,000 kilómetros, desde Tijuana, Baja California, hasta Tapachula, Chiapas. What she means to me is the discovery through the journey, because I've been on all the journeys that Amal has made, that the world is full of millions of people who are very full of good feeling towards vulnerable people, either as individuals or as parts of organizations. Amal viaja por el mundo dejando el mensaje de la paz y esperanza para las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, especialmente de las niñas y niños que han sido separados de sus familias. En nuestra sección Símbolos de la Cámara, tenemos la segunda parte sobre los bustos que se encuentran en la explanada del recinto. Toca el turno a Benito Juárez, Alfonso Cravioto y Heriberto Jara,
personajes históricos de quienes nuestro compañero Luis Ballesteros nos hablará. Continuamos con Benito Pablo Juárez García. Nació en Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806. Murió el 18 de julio de 1872. Benito Juárez participó en la Revolución de Ayutla promovida por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, la cual tenía como propósito derrocar a Antonio López de Santana, separar a la Iglesia y el Estado, nombrar un presidente provisional y convocar al Congreso Constituyente en el Palacio Nacional del año de 1856. 5 de febrero de 1857 se promulga una constitución más, la cual dará paso a la base jurídica, las garantías individuales y el proyecto de reforma. Congreso Constituyente, el cual se realizará del año de 1856 en Palacio Nacional, donde el 5 de febrero de 1857 se promulga otra constitución, la cual crea la base jurídica, las garantías individuales y se incluye el proyecto de reforma. Libertad de culto, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa. Benito Juárez asume la presidencia a partir del año de 1858 y hasta el año de 1872. Dirigió al país en un momento decisivo para dar paso a una verdadera república. Alfonso Cravioto Mejorada. Nació en Pachuca de Soto, Hidalgo. 24 de enero de 1883, murió el 11 de septiembre de 1955. Poeta, político y diplomático mexicano. Periodista, crítico del gobierno de Porfirio Díaz y por ese motivo fue encarcelado varias veces. Participó como diputado en la 26 legislatura, la legislatura mártir, la que fue encarcelada en la prisión de Lecumberri. Partícipe del Congreso Constituyente de 1916-17, perteneciente al Bloque Renovador. Fue diputado de la 27 legislatura y senador del año de 1952 al año de 1955. Heriberto Jara Corona. Nació en Nogales, Veracruz, el 10 de julio de 1879. Murió el 17 de abril de 1968, Ciudad de México. Militar, político mexicano. Participó en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Participó en el Bloque Renovador al lado de Francisco J. Mujica, Alfonso Cravioto y Luis G. Monzón, Félix Fulgencio Pallavicini. Ellos modificaron el proyecto original de Venustiano Carranza, el cual impulsó diversas reformas y la incorporación de garantías sociales en varios artículos. Artículo 3, educación. Artículo 27, propiedad de la tierra. Y artículo 123, derechos de los trabajadores. También fue gobernador del Distrito Federal, el estado de Tabasco y el estado de Veracruz. Y con esto cerramos el ciclo de personajes que se encuentran ubicados en la Plaza Legislativa Constituyentes de 1917. Bustos de personajes que han participado en la construcción constitucional de nuestro país. Los invitamos a que nos sigan en el siguiente segmento. Nuestra recomendación de esta semana es para que se acerque a un notable escritor portugués, ganador del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. La doctora María Vázquez, directora de la Biblioteca Legislativa, nos presenta la obra de este notable autor. Es tan hondo el silencio entre las estrellas, ni el son de la palabra se propaga, ni el canto de las aves milagrosas. Pero allá, entre las estrellas, donde somos un astro recreado,
es donde se oye el íntimo rumor que abre las rosas. El poema que acabamos de escuchar pertenece a este libro, Poesía Completa, de José Saramago. Lo conocemos sobre todo como novelista, como dramaturgo, como narrador. Sin embargo, también fue un extraordinario poeta. Recordemos que en 1966 publicó Los Poemas Posibles. José Saramago nació en 1922 en Aciñaga, Portugal. Es autor de una extraordinaria obra como prosista, como poeta, y hoy lo recordamos en el aniversario 101 de su nacimiento. Una de las cuestiones fundamentales en la obra de José Saramago es su definida postura política, una postura tanto ética como estética que se trasmina, que se trasluce en su obra. También es una postura que él vivió a profundidad en la época en la cual le tocó vivir en Portugal, puesto que participó en la Revolución de los Claveles y en el derrocamiento del dictador Antonio de Oliveira. Caín. Esta es la última novela que publicó José Saramago. En su contraportada se nos recuerdan las razones por las cuales recibió el Premio Nobel de Literatura en 1998. Saramago es acreedor al Nobel por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, por medio de parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Ensayo sobre la ceguera y ensayo sobre la lucidez. Quiero recomendarles muy especialmente estos dos títulos porque son realmente formidables y están entretejidos de alguna manera, aun cuando Ensayo sobre la ceguera fue publicado en 1995 y Ensayo sobre la lucidez en 2004. En Ensayo sobre la ceguera tenemos la historia de una ciudad en la cual se propaga una ceguera blanca de manera inesperada e inexplicable. Y en Ensayo sobre la lucidez tenemos la historia de una comunidad que en medio de unas elecciones, en medio de un periodo electoral, de pronto actúa también de una manera inesperada e inexplicable. La caverna. En esta novela, José Saramago establece una especie de alegoría con la caverna de Platón. Nos muestra las distancias abismales que existen entre una pequeña alfarería y un centro comercial, por ejemplo, y hace una crítica muy precisa acerca del mundo en el que vivimos. Incluso llegó a decir en sus últimos años que este es el tiempo en el que realmente vivimos dentro de la caverna, en el tiempo en el cual estamos inmersos en espejismos, en imágenes que nos alejan de lo que realmente es. Por supuesto, pueden encontrar una gran muestra de su obra en la Biblioteca Legislativa y en la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Llegamos al final de esta edición de Cultura en San Lázaro. Agradezco mucho el favor de su atención y les recuerdo que tenemos una cita aquí la próxima semana. Hasta pronto. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.